Bueno, Hugo, Viviana, Brenda, compartimos, si ustedes quieren, con Patricia Bullrich. Hay algo que dijo muy fuerte. Muy impresionante. Buenas noches. Supongo que lo tiene que desarrollar, ¿no? No es casual que con Aníbal Fernández entró mucha efedrina y ahora un precursor de drogas, y ahora haya entrado el fentanilo. Opiáceo. Sí. Y también se le podría llamar precursor, ¿no, Hugo? Entiendo eso. Sí, es un precursor. Y recordemos, en ese 2008, con Granero de la Cedronar, la exportación de la droga, las muertes, Luis. Porque cuando el poder narco avanza, finalmente terminamos con las muertes. En aquella oportunidad, Forza, Sabina y Ferrón. Sí. ¿Te acordás que en La Cornisa entrevistamos a Esteban Ibar Pérez Corradi, que estuvo prófugo en Paraguay, vinculado con un grupo narco de ese país, con Hezbollah, hasta que el gobierno anterior lo pudo detener? Nosotros lo entrevistamos y él contaba cómo había sido su derrota. Perdón, ¿cómo no me voy a acordar si Patricia Bullrich asumió con la triple fuga? ¿Te acordás? Que parecía que si no los atrapaban se caía el gobierno, ¿no? Pero después lo trajimos a Pérez Corradi desde Paraguay. Además todos decían que peligraba su gobierno. Sí, sí, el ministerio, ¿cómo no? Claro, pero lo que decía es que detrás de este tipo de narcotráficos están las muertes. Es decir, que si no hay una decisión fuerte de parte del Estado, lo que puede terminar pasando es que crezca el sicariato inevitablemente. Aquellas muertes del Unicenter, el triple crimen de Forza, Sabina y Ferrón, indican que hay en la Argentina, ahora con esta etapa de los opiáceos entre nosotros, hay un mercado que está buscando más droga y hay un descontrol por parte del Estado. Antes de ir con Patricia, por favor, unos minutos, si ustedes quieren. Sí, por Brenda, supuesto. ¿hay alguna información de último momento? Sí, las cifras... Brenda, sí. no hay cámara para Brenda, perdón. Ahora te lo cuento. Perdón, entonces mala mía. Ahora nos va a contar. Bueno, pero ahora nos contás. Perfecto. ¿Sí? Dale. Cuando ella me avisa, no, cuando esté ok me avisa. Ahora, lo de Patricia Bullrich es impactante, porque ella dice algo que es cierto. En la época en que Aníbal Fernández estaba también a cargo del ministerio ocurrió esto. Y ahora, Patricia... ¿Es negligencia? Sería la pregunta, ¿no? ¿Es negligencia o es a propósito? Bueno, a ver, desde el momento en que desarmaron la Subsecretaría de Narcotráfico, cuyo objetivo fundamental, además de analizar el tipo de drogas, hacer análisis de cómo era el mercado mundial de drogas, que podía entrar a la Argentina, que no, estar generando un control, una relación con las agencias internacionales, la otra gran dirección que tenía esta subsecretaría era la Dirección de Control de Precursores Químicos, con todas las empresas que importaban precursores químicos debían anotarse en ese registro. Claro. Se hacían las listas de cuáles eran las sustancias controladas, y en esas sustancias controladas cuánto debía entrar controladamente justamente para las actividades legales, ¿no es cierto? Porque se utiliza este opiáceo en actividades legales. El descontrol sobre esta área, el haberla desarmado total y absolutamente, el no haber seguido una política de Estado como llevamos adelante nosotros, que era un control absolutamente estricto de estas materias, genera que haya llegado a Puerta 8 seguramente una cocina. Esto no es solamente venta, esto tiene que haberse, digamos, elaborado en algún lugar, sin un conocimiento de lo que significaba esta barbaridad, esta mezcla brutal, claro, que hicieron, que es tan letal que, bueno, digamos, el 20-25% de las personas que hasta ahora están contagiadas han muerto de manera casi inmediata. Patricia. Entonces, acá hay un descontrol de parte del Ministerio Nacional, sí, respecto a este tipo de precursores, y hay un problema serio porque Puerta 8 estaba denunciado. El Ministerio de Seguridad de la Nación sabía que en Puerta 8, y tengo constancia que sabía que en Puerta 8, y pueden buscar los informes que se mandaron de Puerta 8, sabían que en Puerta 8 había una concentración de venta de droga enormemente importante, con características diferentes. Fíjense que la mayoría de la gente que murió no son jóvenes, son personas mayores, seguramente seguramente con un poder adquisitivo un poco mejor que un joven. Entonces, había ahí un fenómeno que fue denunciado,
se allanó, se dejó, no se tiró abajo el búnker, no se continuó. Y bueno, la no continuación, la no convicción respecto a la lucha contra el narcomenudeo, que es lo que genera muertes, como bien dice Hugo, nos ha generado esta crisis brutal, terrible, de muerte y de yo te diría, de un nuevo hito en la historia terrible del narcotráfico, que es, por no haberlo combatido, la entrada de una droga mucho más peligrosa que genera muertes instantáneas y que no sabemos cuál es el nivel de expansión que puede haber tenido en el país. Ahora, ¿qué papel juega la policía? Porque hoy con Hugo y con Brenda vamos a estar compartiendo una nota de nuestro compañero Alejandro Horvat del Diario, donde él estuvo unas horas en Puerta 8 y los vecinos, que por supuesto no dicen su nombre real, no quieren dar demasiada información, cuentan que una vez por semana las personas que distribuyen la droga dejan una bolsa en una esquina en particular y esa bolsa es recogida por la policía. Bueno, eso deberá ser investigado. Cuáles son las cadenas de complicidades, tendrá que ser investigado, tiene que ser parte de la investigación, pero lo más importante de todo es que cuando se crea una sensación de impunidad, de que nada importa, de que la droga puede circular. Inclusive hay una propaganda de la provincia de Buenos Aires en unos lugares que se llaman recreo, en la provincia de Buenos Aires, en las playas, donde dice, si consuman controladamente. Correcto. Es decir, en vez de plantear no consuman, se dice consuman controladamente. Confuso y contradictorio, Patricia. Yo tengo una pregunta más, pero quiero para vos, porque como sos experta en este tema, es importantísimo saber qué pasó con esta nueva droga en la Argentina. Pero quiero despedir y agradecerle a Luis Majul. Gracias, porque estaba ya complicado con la voz. Sí. Patricia, quería preguntarte, porque consultadas fuentes de la farmacéutica y toxicólogos dicen que en esa industria los opiáceos, fentanilo y otros, son de manera líquida, con lo cual no es alguien que pudo haberla obtenido a través de un laboratorio, sino más bien, como dijiste vos, de la comercialización a través incluso de páginas de internet, o un cargamento que se decomisó viniendo de Paraguay, o algún otro contacto con algún cártel mexicano o de otro país. Sí, bueno, el cartel de Sinaloa es quien maneja estos opiáceos y que han generado esta droga mucho más adictiva, que es mezcla de cocaína con opiáceo, o mezcla de pastillas con opiáceos, y son como las drogas que generan un nivel de dependencia en las personas mucho mayor. En este caso habrá que verlo, pero yo considero que no fue líquido, sino que fue en polvo. Habrá que verlo. Aparece de distintas maneras, no importa la forma que aparezca, lo importante es que es un nuevo momento brutal para la Argentina, la aparición de este opiáceo en la venta de droga, digamos, del narcomenudeo, porque no sabemos cuál es el nivel de expansión que puede haber tenido. Lo de Aníbal Fernández sorprende. Con esto te agradezco, por supuesto, el tiempo. ¿Vos decís que algunos carteles, grupos pueden saber que hay autoridades en la Argentina susceptibles de hacer la vista gorda? ¿Ahora? Yo no quiero plantear cosas que no puedo probar. Lo que digo es que cuando se desarma todo el aparato de control que el Estado tenía sobre los precursores químicos, cuando se genera, digamos, no hay una estrategia clara de seguimiento de estos precursores, habiendo informes, porque hay un informe de Gendarmería del año 2020 describiendo el problema de los opiáceos, describiendo inclusive la crisis que a nosotros mismos nos planteó la DEA cuando nos contó qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos y el peligro, y que teníamos que protegernos de la entrada de esta droga, que teníamos que empezar a mirar muy fuerte este fenómeno. Hay un informe de la Gendarmería del año 2020 hecho por la División de Inteligencia Criminal, es decir, que existían o existieron alertas como para poder tener un control muchísimo mayor sobre
estas mezclas que, como vemos, destruyen y matan a tanta gente. Brenda, la última. Sí, Patricia, ¿qué tan cerca estamos de que el conurbano bonaerense se convierta en una pequeña Rosario? En la medida en que se desprecie la lucha contra el narcomenudeo, que no se entienda la importancia que tiene en nuestro país la conquista de territorios por parte de bandas, la posibilidad de trabajar con tranquilidad en cocinas, en venta, sin que, digamos, los allanamientos y el permanente, el estar atrás, el voltear los búnkeres, el agarrar a las bandas, el detener a las personas, no sea un constante molestia del Estado, de todas las fuerzas en contra del narcotráfico, puede suceder. Eso fue lo que pasó en Rosario. Nosotros dejamos una Rosario con prácticamente todas las bandas encarceladas, con el 30% de baja de homicidios, y llegó el siguiente gobierno, cambiaron el ministro, cambió totalmente la filosofía, y en 6 meses habían vuelto a la cantidad de muertes y sicariatos que nosotros habíamos logrado bajar en un número muy importante, en un 30%. Es decir, que si hubieran seguido nuestro camino, hoy Rosario estaría muchísimo mejor, y el Gran Buenos Aires, siguiendo esa política de destrucción, digamos, de combate real a las bandas, a los búnkeres, a los lugares de venta, que además, como ustedes dicen, los vecinos conocen, entonces creen que todos son cómplices de lo que ellos ven. Que puede ser o no, pero digo, lo ven ahí, entonces dicen, ¿cómo puede ser que no se entere quién está la fuerza policial, o cómo puede ser que no se entere la justicia o el fiscal o el ministerio? Todos entonces, claro, es muy importante entender que hay que retomar un camino de lucha contra el narcotráfico. Patricia Bullrich, muchas gracias. Muchísimas por gracias. este contacto. Gracias.